Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, SENASA no dio a conocer todavía los datos de la primera vacunación del año, pero sumando las diferentes provincias, empezando la primera, que siempre publica los datos en tiempo y en forma útil desde el punto de vista estadístico, que es Entre Ríos, cuando uno va sumando las diferentes provincias, apunta a que este año, en el otoño, se han encontrado 14.600.000 terneros. Se han encontrado en números redondos 800.000 terneros menos que el año pasado. Y ahí cabe, viendo la serie, lo que uno encuentra es algo que hemos dicho muchas veces en estos micros, que es que la cría en un lapso de 10 o 20 años está mostrando, especialmente en los últimos 10 años, está mostrando señales de aumento de la productividad, partiendo de niveles muy bajos, pero está mostrando señales de productividad. Por una relación que era de 0,60 a 0,62 ternero-vaca, ha pasado en los últimos años a una relación 0,69-0,70. Cuando comparamos el trienio, 4 años, el trienio 2005-2007, con 24 millones de vacas, destetábamos 15 millones de terneros. Promedio de 3 años para que suba un poquito, que baja un poquito. Lo que ha pasado en el 2020, 21, 22 y 23, en 20, 21, 22 y 23, 4 años, el promedio da que seguimos produciendo 15 millones de terneros, pero con 1.900.000 vacas menos. Entonces, lo que uno observa desde el punto de vista de todo el resto de la cadena, los frigoríficos, los consignatarios, los invernadores, los filoteros y todo, es decir, el sector criador se está volviendo más eficiente. Pero en realidad la cantidad de terneros que está destetando, este es un año muy especial porque es un destete afectado, 800.000 cabezas menos, afectado por un año de la seca. Pero uno ve que lo que estamos ya pronosticando para el año que viene, y es un destete que va a continuar por debajo de los 15 millones. Y que los 15 millones, que es un límite que ya lo habíamos pasado antes que los Kirchner hicieran pedazos de la ganadería, 2005, 2006 y 2007, ya con más vacas, con menos eficiencia, pero teníamos 15 millones de terneros redondos, promedio de los 3 años. Ahora no estamos llegando a los 15 millones, pero con 2 millones de vacas menos, que en algún momento también nos va a pasar la cuenta, porque si se combina que la preñez no se recupera, como va a pasar el año que viene, con la aparición que está empezando ahora, que se va a estar el año que viene. Si se combina una recuperación muy parcial de la preñez con menor cantidad de vacas, al final cuando contamos los terneros, se va a dar esto, que es que vamos a estar por debajo de los 15 millones de terneros destetados. Ahora, uno dice, eso es una meta casual de los 7 veces en la historia contemporánea de los últimos 20 años, que tenemos buenas estadísticas de SENASA, 7 veces pasamos los 15 millones de terneros. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una meta que no vamos a poder ni siquiera lograr eso en la aparición, y es muy probable que no va a ser en la aparición 2024 de este 2025, probablemente la siguiente. Entonces, también es probable que cuando conozcamos los resultados de la vacunación contra la aftosa, el número de vacas, así como el número de terneros ahora parece que es un poco más alto, en algún momento se pensó que habíamos perdido, 600.000, 700.000 terneros, ahora se habla de 800 o 900.000, porque vuelvo a repetir, los datos de SENASA no salieron todavía. De la primera vacunación del año, que es la que tomamos porque tenemos muy buenas estadísticas de muchos años, datos consistentes, coherentes. Pero, primera observación para hacer, ¿ha aumentado la productividad de la cría en la Argentina? Sí. El destete previsto, no el año pasado, este destete, 14.600.000, está por debajo
de los 15 millones, que es un límite que ya lo pasamos 7 veces. Y 15 millones y medio, que es el máximo, el récord, se tocó 2 veces en el periodo que termina con la intervención kirchnerista en la ganadería, y con 10 millones o 12 millones de cabezas menos. Ahí ya habíamos obtenido 3 veces 15 millones de terneros. 4 veces. Y ahora, en este episodio reciente, donde estábamos viendo con un clima normal, que con menor cantidad de vacas obteníamos también por arriba de los 15 millones de terneros. Como consecuencia de la seca, como consecuencia de que los rodeos no se han recuperado totalmente, y como consecuencia de que tenemos menor cantidad de vacas, ese objetivo, que es volver 20 años para atrás y volver a tener 15 millones de terneros, recientemente lo habíamos logrado, esa recuperación. Pero fue con un clima favorable y con un plantel, logro repetir, con un plantel de vacas mayor que el actual. El actual es probable, nosotros tenemos 2 datos. Un dato de caída moderada en el número de vacas a diciembre y un dato de caída más importante, porque pasaron 4 meses entre fin de año y la vacunación. Pero quiero llamar la atención con esto. El dato del año pasado que nos llamó tanto la atención, 15 millones y medio de terneros, por arriba de 15 millones de terneros, la ganadería argentina lo logró 7 veces. 4 hace 20 años y ahora 3 veces, y ahora no lo va a lograr ni este año ni el año que viene. Entonces, este es un dato no menor, porque destetes del orden por debajo de los 15 millones de cabezas, cuando uno descuenta la mortalidad, la hace jugar y hace jugar los nacimientos, la mortalidad y la faena, ve que la faena de equilibrio de los próximos, por lo menos de los próximos 3 años, va a ser del orden de los 13 millones de cabezas, un poco más, y aún subiendo el peso medio mínimamente, porque todos estos cambios son cambios muy lentos y a lo largo del tiempo. Veníamos con alguna tendencia al aumento en el peso medio de faena que se enfrió. Hoy estamos en 230 kilos, que es una lágrima. Porque siempre lo decimos, todos los restantes países, a partir de un destete limitado y de recursos limitados, de superficie limitada y de productividad limitada, y según una vez que tenemos un animal, el mercado mismo se encarga de agregarle la mayor cantidad de kilos posible, de convertirlo, todas estas categorías increíbles que tenemos nosotros, como novillito y ternerito y bolita y toda la música. Quiero decir esto porque, si bien la productividad de la cría ha aumentado, básicamente se ha dado reduciendo lo que llama el efecto China, reduciendo el efecto de vientres para lograr 15 millones de terneros. Bueno, pero este año y el año que viene ni siquiera vamos a lograr 15 millones de terneros. Y si lo logramos, estaría en el borde, y ya varias veces, hace 20 años y ahora, hemos logrado 15 millones y medio, que hoy por hoy tendría que darse la combinación de una recuperación muy abrupta, que todavía no empezó la recomposición del rodeo de cría. Los índices que tenemos de faena de hembras siguen siendo muy altos. No, pero baja estacionalmente. Ahora vamos a tener una zafra de matanza de vaquillonas, como sucede todos los años en el segundo semestre, que casi todas provienen del feedlot, o la gran mayoría provienen del feedlot. Y lo que se está viendo es que está bajando la faena de vaquillonas, efectivamente, está bajando la faena de vacas, pero por arriba de los niveles de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que es altamente probable que cuando volvamos a contar vacas y vaquillonas a fin de año, esto a quien le sirva es que la recuperación del stock ganadero no empezó y continúa, igual que en Estados Unidos y en otros países, una cola de la liquidación anterior que no se termina nunca y que se expresa en el porcentaje de vientres en la faena. Faena de equilibrio en los próximos años, probablemente 13 millones, un poco más de 13 millones de cabezas anuales. Producción de carne de equilibrio en función de esos 13 millones, 3 millones 100. Que uno lo lleva a preguntarse si de ese volumen puede haber un boom exportador. ¿Qué sería un boom exportador? Un aumento. ¿Qué era lo que pensábamos que iba a pasar con Milei? Una libertad total, mercado internacional tomador, libertad ya no más, está la intención de reducir las retenciones, se han reducido a 0 la de vaca y a 6,75 la de todo el resto de las carnes. Pero una variable fundamental para el negocio, se le han sacado los cupos, se han sacado las amenazas, la barata, se ha sacado un montón de cosas, pero una pieza maestra en nuestra conexión con un mercado internacional que está tomador, que es el tipo de cambio, sigue muy atrasado. Y el gobierno niega que haya un atraso, Este es el tipo de cambio, resultado de políticas más serias, resultado de que hay equilibrio fiscal,
son muchas las consultoras esto es muy impresionante, así como hay un REM, una encuesta de las expectativas de las principales consultoras sobre la inflación, las principales variables económicas para los próximos meses. Hay también una recopilación de qué opinan los principales estudios económicos, por ejemplo, de Estados Unidos. Y muchos de ellos, varios de ellos, lo han dado a conocer en una encuesta que se dio a conocer en estos días, piensan que antes de fin de año va a haber una devaluación. Yo personalmente lo dudo, porque el gobierno está totalmente jugado a sostener el tema cambiario, pese a los grandes vencimientos que tiene en lo que resta del año y sobre todo el año que viene, pese a que el Fondo Monetario Internacional ya ha transmitido o se trasluce: yo no te voy a dar 10.000 o 15.000 millones de dólares para que vos los quemes en ventanilla a todos aquellos o que se quieren del país o que tienen dividendos atrasados para girar, o toda la importación que está trabada por muchas razones. Y lo que se ve es que el Banco Central hace ya un par de meses que ya no acumula más reservas. Eso transmite una debilidad, pero es una combinación esta de mirar con Caputo. Hay gente muy hábil y lo que muchos dicen, así como hasta ahora controló el tipo de cambio, lo va a seguir controlando por lo menos hasta fin de año. Nadie se anima a hacer un pronóstico sobre el tipo de cambio, pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta en los pronósticos cortos de esta primavera hasta fin de año, que hoy por hoy con la información que hay es más probable que el poder del gobierno sea el suficiente para sostener el dólar en estos niveles. Hay gente que piensa que no. El mercado ROFEX, los mercados de futuros dólares están casi de acuerdo. Todos los que trabajan con el ROFEX y hacen sus apuestas y toman, venden o compran o hacen put o calls en ese mercado, lo que están marcando la idea es que el gobierno va a poder seguir imponiendo este tipo de cambio. Para nosotros, el gobierno lo discute, es un tipo de cambio que está atrasado. Argentina está cara en términos internacionales. Y en el negocio exportador está caro la hacienda está en $4 contra $2, por ejemplo, de Brasil. Brasil sí da devaluar. Gran preocupación si Brasil, esta corrida devaluacionista se ha mantenido, se ha limitado, pero es una preocupación muy grande si Brasil, encima que está en liquidación, que tiene una sobreoferta enorme, que cada China le habilita cada vez más frigoríficos, que son empresas muy grandes, que tienen una capacidad financiera para perder dinero enorme. Si encima de todo eso devalúa. Todo esto se piensa a nivel internacional que puede corregirse el año que viene cuando varios países, pero fundamentalmente Brasil y Estados Unidos, y quizá China, abandonen la etapa de liquidación y entren en una etapa de retención, y a este marco internacional que está muy tomador, con volúmenes altísimos, con volúmenes mucho más altos que lo que imaginábamos a principio de año, donde se calculaba exportaciones del orden, un aumento extraordinario de 200 a 300.000 toneladas, después fue corregido a 600.000, después a 700.000 toneladas el salto interanual del comercio de carne. Hoy estamos hablando, es probable que el año cierre con 1 millón de toneladas de aumento. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Oferta de ganado creciente de los feedlot, que tienen un número que es mucho mayor que años anteriores. Cuanto más atrás nos vemos, el número que hay encerrado hoy a esta altura del año es récord para la historia, solo igualado en el 2009, que estamos en una liquidación donde directamente no había dónde meter la hacienda. Mucha gente, para salvar el capital de hacienda, la metía en los feedlot. No había recría, no había nada, estábamos en una seca, y además con la política ganadera de los CAR. Cuando uno ve ganado liviano de consumo, ¿cuál es la perspectiva de oferta de acá en más? De una oferta abundante. Los filos no es que se vacían, usamos la expresión se vacían. Los filos hoy están en 2.100.000 cabezas encerradas, 2 millones de cabezas encerradas, con un récord histórico, con mucho más hacienda encerrada que los años anteriores, y probablemente vayan perdiendo 100.000 cabezas por mes, por diferencia entre lo que se compra y lo que se vende, lo que se repone, y eso toque un piso que se va a expresar en algún repunte en los precios por menor oferta de los feedlot hacia el mes de febrero-marzo, con 1,5 millones de cabezas encerradas contra los 2 millones y pico que tiene ahora. Pero uno mira hacia adelante y dice, ¿mercado interno ofertado? Sí. ¿Más que otros años? Sí. ¿Cuáles son las posibilidades de los salarios del consumo interno? Se acaba de publicar un índice que yo no sé quién inventó esto, es un índice que se llama RIPTE,
que lo seguimos cada vez más de cerca, que es remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Este índice, que está a junio, lo que indica que por tercer mes consecutivo, esto basándose en la cantidad de trabajadores, que no son la mayoría, pero son un número muy grande, que hace aportes al sistema previsional. Y esto es lo que está dando que por tercer mes consecutivo, y partiendo de niveles muy bajos y de mucho atraso, los salarios le están ganando a la inflación. Y yo diría, los salarios están ganando a la inflación y al precio de la carne. Este proceso arranca, con respecto a noviembre pasado, de un atraso del 17%. Que se dice que en el sector público, si uno carga el sector público, los salarios reales actuales están 20% atrasados con respecto a octubre pasado, por tomar una base. Quiero decir, en lo que respecta al consumo interno, ahora ya está jugando otra variable, una variable muy importante, que es la desocupación. Uno tiene mejores salarios con respecto a la inflación y con respecto a la carne, en los sectores que están defendidos, organizados, sindicalizados, que no son tantos. Por ejemplo, lo que uno dice bancarios, seguros, transportes, menor medida de comercio, pero después después aparece una enorme cantidad de trabajadores informales, monotributistas, etcétera, que se cree, porque no hay números ciertos, pero los que conocen de esto dicen que el sector cuentapropista, los ingresos que tiene hoy y que nos pega a los que le vendemos carne, ese número redondo es el 50% más bajo que el último año de Macri. Hay una caída consistente que fue con el último año de Macri, que después continuó de esos sectores que no tienen defensa y que dependen mucho de la actividad económica, que es cada vez peor. Exportaciones en un eje, lo que sabemos de julio, 70.000 toneladas. Comentábamos que parece difícil un boom exportador del orden, es decir, ¿qué sería un boom exportador? Saltar de 900.000 toneladas, como apunta este año 850/900.000 toneladas a 1.200.000. Hay carne de novillo, cuando en algún momento se probó con China hace 2 años. Cuando la demanda está, el frigorífico exportador lleva de todo. Lleva hasta, como siempre lo decimos, el novillito de corral, novillito de filo, novillito. Vaquillona pesada lleva de todo. Se lleva los vacas y novillos, toda la que haya, y además incursiona en otras categorías. Ahora, uno ve, si la producción de equilibrio va a ser del orden de los 3 millones, 3 millones 100, dejemos abierta la posibilidad, ¿por qué digo 3 millones 100? Que haya algún toque en el borde del peso medio por animal faenado. Exportando 1.200.000 toneladas, el consumo ya ahí se reduce a 38 kilos. Nunca pensamos que íbamos a bajar de 50 a 45, ahora decimos, no, pero no vamos a bajar a 48 kilos. Vamos a ver cómo es el país el año que viene, los años próximos en materia. Lo que nos está marcando el poder político es, no necesito de vos como proveedor de divisas. El tema de las divisas y el dólar lo voy a resolver de otra manera, vía endeudamiento, de otra manera, pero no voy a devaluar. Porque considero que en el corto plazo la devaluación es un costo enorme para toda la sociedad. Las expresiones, no voy a repetir las expresiones terribles que les va a romper el presidente que no quiere devaluar y que todos los que quieren devaluar son los hijos de mil. Hay una decisión muy grande de no devaluar. Entonces, si una devaluación con una materia prima cara, con una escasez relativa de vacas y novillos, vaca se va a acentuar, novillos no sabemos, pero vaca se va a acentuar. Vaquillonas y novillitos por el tema de la zafra del feedlot en los próximos meses va a haber, pero el conjunto de todo da una producción de equilibrio de la Argentina de 3 millones de toneladas. Le sacamos 1.200.000 toneladas y el consumo de exportaciones posibles. El mercado internacional estaría para hacer eso. Porque lo hemos dicho varias veces acá. China en julio compró solo 215.000 toneladas, que es un volumen históricamente, con una perspectiva histórica descomunal, pero en julio del año pasado estaba comprando 295.000 toneladas. China aparentemente tocó un piso. Los valores que se negocian con China, que negocian los brasileños, los uruguayos, nosotros y demás, son buenos, están mejorando semana a semana a partir de niveles muy bajos, pero están mejorando. Una mejora de, no sé, acumulada de 200, 300 dólares, pero cuando uno ve las mercaderías más típicas, los 5 o 6 cortes, los 17 cortes, los cortes de la rueda, el Xinjiang, el garrón y brazuelo, cuando uno ve los precios efectivamente
uno ve que en realidad están recuperando lo que perdieron a lo largo, parte de lo que perdieron a lo largo de los meses. O sea que hubo una caída grande desde mediados del 22 hasta principios de este año, y después otra caída adicional, que esa es la que estamos recuperando en este momento, el fondo del pozo. Estamos pasando del cuarto subsuelo al sótano. China está importando menos. China en este momento está importando menos. Los americanos acaban de publicar un informe muy interesante, el GAIN del USA, que es anual, sobre el mercado de la carne y del ganado en China, donde dicen que el año que viene las importaciones de China, después de haberle errado no sé cuánto tiempo, ahora dicen las importaciones de China el año próximo van a ser levemente más altas. Todo un dato. Estamos recién en el mes octavo y ya se están tirando números para el año que viene de China. China sigue creciendo, sigue teniendo problemas de arrastre. El yen se recuperó de una manera, el yuan se recuperó de una manera muy parcial. Los stocks están cayendo según todas estas nuevas consultoras que han aparecido, que analizan el tema de los stocks de carne en poder del sector privado. El Estado no tiene stock de carne vacuna, tiene enorme cantidad de cerdo. Cerdo está cediendo esa enorme sobreoferta que había. Se calcula que el año que viene la producción de China en el margen, muy pequeña, pero va a ser menor. El consumo va a ser levemente mayor, las importaciones van a ser levemente mayor. No hay ningún cambio, en realidad nos anima a decir que esto, con la información que hay, el año que viene, ojalá afirmaríamos ya que China vuelve a importar los volumen que importó este año. Pero muy desigual, partiendo de niveles muy altos a principios de año, después cayendo en estos últimos meses. Recuerden que esto va a coincidir, que el año que viene, de acuerdo a lo que se proyecta, Argentina va a tener menos carne, Uruguay va a tener la misma o menos, Brasil va a tener sensiblemente, que es la clave de todo esto, y Estados Unidos va a tener menos carne. Y Australia en estabilidad. Todo un marco que están dadas las cosas para que se afirme la tendencia que está viendo en el segundo semestre de los dos grandes importadores del mundo, son China y Estados Unidos. Que a este volumen extraordinario que están comprando le agreguen una mejora en los precios, que ya empezó con Estados Unidos, ahora se enfrió, y que siga con el mercado chino. En China han bajado, y han bajado fuerte. ¿Qué es bajado fuerte? Han caído en forma interanual el precio mayorista, el precio minorista de la carne vacuna cayó 18%. Pero ya tocó un piso. Todo esto parece que ya tocó un piso y empieza nuevamente. Lo que ha sucedido es que los países proveedores de China, China ha llevado tan lejos los bajos valores que paga, que han desde hace meses o años, hace un año, están buscando mercados alternativos. Y lo que es muy, muy promisorio, que lo están encontrando. Por eso ha bajado, inclusive en la Argentina, en los datos de julio, lo que se ve, una caída de 5 o 6 puntos, sobre todo en valor, de la dependencia que tiene Argentina de China. Los demás países, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, sobre todo Australia, todos los que tienen otra alternativa, ya hace meses que están reemplazando otros mercados, porque China paga muy poco. Ha llevado, tiene mucha oferta, ha habilitado muchos países, ha habilitado nuevas plantas, como es el caso de Brasil. Tenemos esta sorpresa que han convertido a Bolivia en un exportador de casi 10.000 toneladas mensuales. Bolivia peleándole el cuarto o quinta posición como proveedor a Estados Unidos. Ahora viene el turno de Colombia, viene el turno de España, viene el turno de varios países. China organizó todo esto, pero también está importando menos porque está asimilando los grandes stocks que había acumulado. Está importando menos porque la demanda interna está muy cejada por la sobreoferta de carne de cerdo, por esos mismos stocks enormes que se habían acumulado, por la carne vacuna importada que la consigue más barata y eso también arruina el mercado y se bajan los precios bajan. China compra menos, pero China compra menos porque le vendemos menos. Piense que solamente en los 3 países del Mercosur que negocian, Paraguay no negocia con China, por su acuerdo con Taiwán, los 3 países proveemos el 65-70% de las necesidades de China. Y los 3 estamos en una política abierta de encontrar otros mercados. ¿Qué son los otros mercados? Bueno, básicamente es Estados Unidos, Norte de África. Ahora se habla de estos 6 países extraordinarios encabezados por Malasia, por Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam. Siempre lo decimos acá, esos países, estudios recientes dicen, señores, tienen 600 millones de habitantes, tienen hoy, de modos muy diversos, sumando el ganado y demás, están importando 1 millón de toneladas. Se están convirtiendo en un polo interesantísimo como alternativa a China que ha llevado demasiado lejos
los precios, la caída en los precios que paga. Un vistazo a los precios internacionales de la hacienda. Uruguay y Argentina pasando los $4 por kilo en gancho. Australia muy impactado por las mejoras en el mercado americano. Históricamente los australianos decían, nosotros tenemos una curva de precios que copia la del mercado americano. En este momento están lejos. Australia $4.40, nosotros 4. Australia $4.40, Estados Unidos $6.60. Y Brasil $2.60. O sea, Brasil tiene una capacidad, un poder de fuego extraordinario. Brasil, ustedes saben que en julio hizo un récord de exportaciones, igual que Australia. O sea que del lado de la oferta y del lado de la demanda, el mercado internacional está funcionando, los volúmenes son muy altos y los precios parecería que se empiezan a recuperar lentamente. Ya lo hicieron en Estados Unidos, lo están haciendo en China. El Hilton en el orden de los $14.000, un poquito más de los $14.000, un Hilton relativamente firme. Los frigoríficos cumpliendo las últimas semanas, las últimas 2-3 semanas antes del receso de Israel. Israel probablemente las cuadrillas se empiecen a retirar a mediados de septiembre. Ahí ya vamos a observar que la exportación probablemente va a presionar menos sobre el novillo por esta combinación Israel-Hilton, que los tiene tan preocupados porque no hay novillos. Un último tema. En Uruguay, con el auge del feedlot y con un invierno muy duro, dicen lo mismo que dice acá. No hay novillos a pasto terminados y menos con papeles Hilton. Amigo de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.